Ya estamos de regreso aquí en Ahora. Gracias por acompañarnos este miércoles. Me acompañan Eliseo Núñez, diputado suplente del Partido Liberal Independiente y ex jefe de campaña de elecciones presidenciales en 2011 para su partido, y también nos acompaña José Antonio Peraza, politólogo e investigador. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros para discutir un poco los resultados de las encuestas que han presentado recientemente Sid Gallup, MIR Consultores y Borge y Asociados, los resultados que muestran un poco de la realidad del país y cómo la interpretan sus ciudadanos. Estamos en octubre de 2014, digamos que en un escenario preelectoral. Estos resultados que hemos visto que favorecen al presidente Ortega, que favorecen al partido de gobierno, que desfavorecen a la oposición, que hacen también un análisis y muestran la perspectiva de los ciudadanos sobre su situación económica, sobre la migración. ¿Qué tan importante es en este momento, como decía, previo a unas elecciones? ¿A ustedes qué tipo de insumos les daría estos resultados? Mira, yo creo que comienza ya el parteaguas de que hablamos al comienzo de la entrevista. O sea, Ortega comienza ya a tener indicios de que la situación económica no ha sido resuelta, ha sido paliada. O sea, el regalar láminas de zinc y todo. Hay algo que no está ahí en la encuesta, pero que se ha preguntado en otras, y es si usted tiene esperanzas de ser beneficiado por un programa del gobierno. En ese sentido, había aproximadamente, por ejemplo, en el plan techo, como un 15% que había sido beneficiado, y había como un 75, 76 que tenía esperanzas de ser beneficiado por ese plan. Cuando este 75-76 empiece a caer, es el indicativo de que Ortega comienza a tener problemas serios de cara al futuro, porque ya no va a poder vender ilusiones. Y hay dos cosas por las cuales la gente apoya o vota por un gobierno: o vota por desquite para pasar factura, o vota por ilusión, pero jamás vota por agradecimiento. O sea, no te va a votar por las láminas de zinc que le dieron el año pasado, va a votar por las láminas de zinc que cree que te van a dar. Entonces, Ortega probablemente haya medido eso, y probablemente el control que se tenga, Ortega haya sugerido que esa parte no salga y debe estarla procesando internamente, porque yo creo que la esperanza en ser beneficiados por los programas de Ortega tiene que haber bajado muchísimo ya a estas alturas, y eso Ortega va en los próximos años a ver enfrente de él un problema serio de legitimidad, que hasta el momento solo ha sido por la denuncia política de fraude, pero ya va a ser de legitimidad porque no soluciona problemas. Y la ósmosis de la que hablaba Gallup va a ir mermando, porque realmente la gente al final va a entender de que Ortega tiene una gran responsabilidad en su situación de vida, y que lo único que ha estado haciendo hasta ahora es tratando de paliar y entretener, pues, y cada vez se consigue un poquito de cosas para repartir, o se consigue un show nuevo para entretener. Y definitivamente yo creo de que de cara a la oposición tenemos que entender bien claro, uno, que estamos en el punto en que hay que estructurar un discurso económicamente viable para romper con la estructura de inequidad social que tiene este país, porque eso es lo que tiene Ortega en el poder, y es lo que ha tenido esta economía tan anquilosada como se tiene y tan vulnerable como es. Y lo segundo que tenemos que hacer nosotros es saber que además de ese discurso, tenemos que pasar de ser partidos de una sola vía, que somos partidos que le pedimos a nuestros electores que voten por nosotros y que cuiden nuestro voto, a ser partidos de doble vía, en que nuestro elector se convierta en lo más importante dentro del partido y que pueda obtener beneficios de estar afiliado al partido. Y me refiero a que el partido sea un vehículo para gestiones comunitarias, gestiones gremiales, gestiones que permitan que el estar afiliado a un partido tiene más beneficios que solo el hecho de que te den un carnet y que cada 4 o 5 años vayas a una urna a votar, y todavía encima de eso te digan, solo si ganamos te cumplo, y si no, pues no puedo hacer nada. Entonces tiene que haber una conversión para poderle sacar provecho de eso, pero definitivamente empieza ya la vulnerabilidad de Ortega a presentarse, y es momento de aprovecharla. Quiere decir que estamos en un punto en que a lo mejor veamos un cambio radical y súbito en estas encuestas, en los resultados en la próxima ocasión. ¿Es eso posible a lo largo de la historia? ¿Y qué es lo que dice? Yo lo que siento es lo siguiente, es lo que yo he llamado el síndrome de la esperanza, ¿no?
Si vos revisás los medios de comunicación en los últimos 5, 6, 7 años, la verdad es que un día me puse a sumar y cuando me di cuenta llevaba más de $1.000 millones en inversiones, un satélite, Tumarín, sin meter el canal interoceánico, ¿verdad? Entonces, se ha vendido la esperanza de que este país va saliendo de su desarrollo y que está aspirando a cosas más grandes. Eso la realidad demuestra de que no es así. A nivel de los liderazgos, por ejemplo, viendo las posibilidades de la oposición para el próximo, digamos, prácticamente ya estamos entrando en un proceso preelectoral, va a ser muy difícil con una oposición como la que tenemos en este momento poder cuestionar a Ortega. Pero sí creo, digamos, que la venta de ilusiones posiblemente va a empezar a descender en el próximo año. No solo porque la gente se va a cansar de estar esperando, sino porque también la economía va a empezar a dar signos de desaceleración que parece que ya son evidentes y que lo reflejó Funides el día de ayer. Por lo tanto, ¿cuál es el gran problema que se le plantea a la oposición? Lo que dice Eliseo, no hay un discurso, no hay una perspectiva de qué país quieren, no hay liderazgo que transmitan ese mensaje. Incluso creo que no tienen mensaje, ni siquiera se han puesto a hacerlo, salvo la descalificación de Ortega. Por lo tanto, es necesario recomponer a la oposición para que ese síndrome que en un momento va a empezar a descender, en el sentido que la gente va a empezar a vivir su verdadera realidad sin estar esperando cosas a futuro, porque todo esto es a futuro, vendrá, será el día que el canal venga, pero todos sabemos que eso no va a venir de manera inmediata porque casi nada se ha cumplido o prácticamente nada de los grandes megaproyectos. En conclusión, la única manera de que esto pueda generar un cambio es realmente transformando la oposición de Nicaragua, que pueda agarrar las situaciones que se van a venir deteriorando y transformarla en un discurso político que le dé esperanza a la gente. O sea, volver a la esperanza pero desde otra perspectiva, de una perspectiva más cercana a la gente. Y concluyo con esto. En parte de las investigaciones que yo he hecho, lo primero que le demandan, y en eso concuerdo con Eliseo, las bases a sus partidarios es eso. Nosotros queremos un partido que esté con nosotros. Nosotros queremos un partido que nos acompañe, no solo que nos llame el último día para que le cuidemos el voto y para que puedan ascender al poder y que nos usen como escalera. Y al mismo tiempo dice la gente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Vinculación del partido con la gente y además te dicen queremos nuevos liderazgos. Y cuando dice la gente nuevo liderazgo, no es gente que tenga el mayor chagüite para hablar en términos nicaragüenses, sino es gente que me venga a decir cómo me va a acompañar, cómo va a ir conmigo, que se rife por el país, que esté dispuesto a tomar riesgo. Eso es lo que no tiene la oposición de Nicaragua. Lo único que tiene es una reacción reactiva en contra de Ortega y en contra de su régimen, pero no tiene absolutamente ninguna propuesta. Y creo que en el campo liberal tiene que venir una reconversión. Los liberales tienen que entender que ellos también se volvieron parte del problema. Son parte del problema de Nicaragua y que la única solución, creo yo en este momento, es una nueva opción política donde se aglutinen todas las tendencias que tiene la oposición, que son variadas, que van desde la izquierda hasta la derecha, para poder enfrentar este régimen que tiene tendencias dictatoriales evidentes. Una última pregunta, de alguna manera ya la ha contestado en parte, y es ¿qué podemos inferir a partir de estos resultados sobre la forma de pensar del ciudadano nicaragüense? Ya lo ha dicho que, bueno, está pidiendo de alguna forma mayor participación activa dentro de la sociedad y el juego político, pero además todo este rollo de tener una disociación de la parte económica con la parte política, o esta parte de creer en promesas. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Que el ciudadano nicaragüense es un tanto ingenuo o un tanto inocente? Tal vez, ¿cómo podríamos interpretar el pensamiento del ciudadano que contestó esas encuestas? Yo diría que el ciudadano nicaragüense básicamente quiere vivir en paz para progresar, ¿verdad? Yo creo que esa es su meta básica. No quiero confrontamiento, no quiero odio, no quiero venganza, que de eso estamos cansados. La gente quiere paz para progresar, pero para poder progresar en paz, tienen que construirse las bases para la paz. Y las bases para la paz pasan por la institucionalidad, por la justicia, por el derecho a la gente a que se le respete su voto, por la libertad, por el derecho a la gente de que sus hijos vayan a la escuela, porque sus hijos no estén desnutridos. En otras palabras, para que este país deje de ser lo que ha sido siempre. Un grupo en el poder y los demás excluidos. O sea, tenemos que superar la exclusión y eso pasa por la justicia. En la medida en que haya justicia va a haber paz. Si no, a pesar de la gran vocación de paz que tiene este pueblo, porque conoce la guerra, si seguimos en esto, dentro de 10, 15, 20, 7, no sé cuántos años, vamos a estar confrontados como lo hemos estado en el pasado.
Básicamente, siempre que oigo al pueblo contestar esto, recuerdo una frase que me dijo un delegado del PNUD hace años, me dice, ya para finales del 2002, 2003, me dice, ustedes están perdiendo la oportunidad de una generación que sabe lo que es la guerra, sabe valorar la paz, y si no logran construir institucionalidad, al final ustedes van a terminar con una nueva dictadura y un nuevo conflicto ya con gente que no tenga memoria de las consecuencias de la guerra. Y realmente lo que está pasando en Nicaragua es que la gente, en su anhelo de paz y de tranquilidad, está dejando que el largo plazo no le importe. Está apostando por el cortoplacismo, sí, por la solución inmediata. Y yo siempre lo he dicho, una frase que hasta pudiera parecer grosera, pero así, en un país donde tenés al 60% de la población viviendo con escasos $2 o $3 al día, cada uno, el horizonte de planificación de esa población es el almuerzo. Ellos desayunan y comienzan a preocuparse cómo van a almorzar. Entonces, la responsabilidad de planificar a más largo plazo es de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial y de la dirigencia intelectual de este país. Y creo que en ese sentido no solo los políticos hemos fallado todos. Y las encuestas lo que reflejan es que la gente lo único que dice es que yo voy a apostar a quien me solucione lo inmediato, aunque en el fondo saben que la solución de lo inmediato es contraria, y en este caso es todavía más evidente, que es contraria a su propio futuro. O sea, Ortega hoy te soluciona la parte económica del zinc, de los frijoles y eso, pero ¿a costa de qué? A costa de que tus hijos vivan en un país que está condenado a repetir el conflicto. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Ahora, gracias por sus respuestas y la información que han proveído en esta entrevista que hemos tenido con este tema, las encuestas y lo que reflejan sobre nuestro país. Esperamos tenerlos pronto para algún tema similar en donde podamos seguir descubriendo un poco sobre cuáles son las perspectivas de la ciudadanía, qué es lo que esperan y sobre todo en este 2014 ya finalizando y con las elecciones presidenciales 2016 a la vuelta de la esquina prácticamente. Se despide Cindy Regidor, gracias por habernos acompañado, nos vemos hasta la próxima semana.